Ya el pecado no nos puede dominar. Y bueno, hoy es un tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, y algo que Dios está marcando en mi vida en este tiempo es hablar acerca del pecado. No sé por qué cuando me toca predicar tengo que hablar acerca del pecado, y es por, yo decía, el Señor quiere que me arrepienta de algo que estoy haciendo, capaz. Entonces, y siempre juicio, me toca hablar del juicio siempre, así que Dios habla en mi corazón. Dios también espero que hable en tu vida, espero que hable en tu corazón, lo que capaz tú conoces cómo vives, ¿no? Conoces qué es lo que estás haciendo con tu vida. Bueno, hermanos, ¿en qué libro estamos? Habacuc, ¿no? Ayer, la semana pasada, nuestro hermano Franklin estuvo aquí con nosotros. Estuvo hablando acerca de la fe, ¿se acuerdan? ¿No? De la respuesta de Dios a Habacuc, ¿no? Una fe que persevera, una fe que obedece al Señor. Y hermanos, hoy vamos a tocar lo que realmente va a hacer Dios con las personas que no ponen su fe en el Señor, con las personas que solo viven para ellos mismos, con las personas que no están dispuestos ni en creer en Dios, ni en su palabra, ni en su palabra. Así que Dios va a tener juicio sobre estas personas, sobre un corazón orgulloso, sobre un corazón soberbio, un corazón que solo piensa en sí mismo y en sus placeres. Entonces, hermanos, me gustaría que vayan en sus Biblias ahí a Habacuc, capítulo 2. Hoy es un pasaje largo, así que compréndame si pasa mucho tiempo. Son las 10:49, perdón. Si continúa, ¿sí? Ahí, si me paso, no importa. Bueno, ahí que Dios esté hablando en tu vida. Fíjate ahí en Habacuc, capítulo 2, del versículo 6 hasta, vamos a leer hasta el versículo 20. ¿Sí? Este va a ser nuestro pasaje central de cada uno de lo que se va a hablar el día de hoy. Leamos, dice así. ¿Todos lo tienen? Muy bien. Dice: ¿no ha de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Y dirán: ay del que multiplicó los que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades, de todos los que habitan en ella. Versículo 9. Ay del que codicia injusticia y ganancia, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto el Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que te acercas tu hiel y te embriagas para mirar la desnudez. Te has llenado de deshonra, más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de tu mano derecha de Jehová vendrá hasta ti,
y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que lo hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíen en el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y de plata, no hay espíritu dentro de él. Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oremos, hermano. Señor Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos muestra con claridad cómo debemos vivir, qué debemos hacer, Señor, frente a cada situación de nuestra vida. Señor Dios, habla en nuestros corazones. Tú haz la obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por este momento, Señor. Guía este tiempo también, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si ustedes capaz han ido adelantándose y leyendo algunas cosas, pero el contexto de este pasaje está en el versículo, fíjate ahí, el capítulo 2, el versículo 4. Dice ahí: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces lo que va a describir acá Dios, va a hablar de esa alma no recta, de esa alma orgullosa. Va a traer juicio sobre estas personas. Pero fíjate el contraste, dice ahí después del versículo 4: mas el justo por la fe vivirá. O por su fe, perdón, vivirá. El justo por su fe vivirá. Entonces hay dos cosas que podemos ver aquí: un hombre no recto, orgulloso, pero un hombre que confía en Dios, un hombre que está dispuesto a poner su fe en el Señor. Y lo que acá va a hablar Dios es que va a traer juicio a esas personas orgullosas, esas personas que no andan correctamente, que no andan inrectamente, que todo el tiempo están andando de mal en peor, ¿no? Entonces Dios va a ser muy específico. ¿Y quiénes eran esos hombres? ¿Quiénes eran esas personas que estaban andando totalmente mal y haciendo maldades? ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo, bueno, hace 2 semanas o 3 semanas, hablamos de un imperio que se levantó, que eran los caldeos, que eran los babilonios? Entonces Dios va a traer juicio sobre estas personas. Dios está específicamente, va a hablar sobre estas personas, pero esto no es instinto hacia nosotros, ¿sí? No es aparte, aún porque lo de Judá, el pueblo de Dios estaba viviendo de una mala manera también. Estaba viviendo de esta manera. Recuerda que Habacuc habla a Dios y clama a Dios porque su pueblo había mucha maldad. Ya habían olvidado aún incluso la ley de Dios. Entonces, esto no está instinto o no está fuera de lo que está pasando Judá. Porque Dios va a traer juicio a los babilonios, Dios va a traer juicio a cada persona que vive de esta manera, a cada persona que se enorgullece, a cada persona que no vive de una manera que agrade al Señor. Y Dios lo va a cortar. Algo increíble es que Dios va a cortar a estos hombres de la tierra. Dios no quiere que ningún hombre que viva de esta manera esté viviendo, que muera, porque la ira de Dios está sobre cada pecador, sobre cada impío. Y esto es la santidad de Dios. Dios no va a permitir que aún su pueblo viva de esta manera.
Entonces, hermanos, nosotros conocemos cómo vivimos. Sabemos como iglesia, y aún incluso conoces tu corazón, qué aspecto de tu vida aún estás flaqueando. Y capaz hay situaciones en tu vida que ni siquiera aún le has compartido a un hermano para que te ayude a orar por esa situación. Y lo que haces normalmente es tú vivir de una manera independiente, orgullosa, pensando que no necesitas de Dios y de tus hermanos que han puesto a tu lado, cuando aún hay pecados en tu vida para confesar y arrepentirse. Lo que Dios quería que Judá haga era que se arrepienta. Y no tan solamente Judá, sino también el pueblo de los caldeos. Pero si no se arrepentían, Dios iba a traer juicio. ¿Sí? Y hermanos, y acá Dios va a hablar del juicio que hay hacia estas personas. ¿Por qué digo esto a estas personas? Porque el corazón del hombre es igual desde antes hasta hoy. El corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Sí? Como era antes, hasta el día de hoy también es igual. ¿Sí? Entonces, no podemos decir nosotros que Dios solamente va a traer juicio a estas personas. Dios va a traer juicio no tan solamente a los caldeos, como ellos viven, sino a cada persona que está viviendo de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque realmente Dios no tolera el pecado. ¿Sí? Dios no puede permanecer en una persona que está pecando. ¿Sí? Así que, hermanos, yo quiero ver con ustedes 5 ayes. ¿Por qué digo ayes? Porque acá hay una palabrita que se va a mencionar, ¿no? Hay una palabra que se menciona que es el ay, ¿no? Y vamos a ver 5 ayes en contra de las injusticias y los males de los babilonios. Entonces va a haber algunos ayes que se van a mencionar aquí. Yo quiero que veas ahí en el versículo 6, pero antes de que Dios hable de estos ayes, Él va a dar una pequeña introducción. ¿Sí? Y fíjate ahí lo que dice el versículo 6. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmo contra él y dirán. Esta es una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Es que en pocas palabras, capaz es muy difícil de entender, pero es decir, esos que hacen daño a otras personas no se van a levantar esas mismas personas que están siendo dañadas contra ellos, contra esas personas que les están dañando. Y la respuesta es sí. Dios va a traer juicio sobre esas personas que están dañando. Dios va a traer juicio sobre cada persona que está haciendo lo incorrecto delante de Él, porque es una pregunta que se contesta solo, una pregunta retórica, como le diríamos, ¿no? Entonces, no han de levantar todos estos refranes sobre Él. No se van a levantar esas personas que están siendo dañadas, sobre los de Babilonia, que están dañando. Esas mismas personas se van a levantar contra los babilonios. ¿Y quiénes se refiere esto? Porque dice, no se van a levantar todos estos. Bueno, estos son las naciones que una vez fueron humilladas por los babilonios. Ellos mismos se van a levantar contra los de Babilonia y los van a cortar sobre la faz de la tierra. ¿Sabes? Dios va a traer victoria, ¿sí?, sobre el pecado, sobre cada pecado. Y Dios no lo va a dejar impune. Pero fíjate que comienza después diciendo algo interesante, porque después de eso, esas personas dirán, y dice ahí, ay, ¿no? Dice, ay del que multiplicó los que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Este es el primer ay que se menciona. Y sabes, el primer ay que yo puse como subtítulo es la avaricia. Es la avaricia.
La avaricia, la riqueza que se obtiene no de una buena forma, ¿sí? Y fíjate lo que dice ahí el primer ay, versículo 6. Ay, que se multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Esa palabra ay, hermanos, tiene que ver con juicio, ¿sí? Tiene que ver con horror, con dolor, con disgusto, con desastre, ¿sí? Con una denuncia. Y normalmente la palabra ay lo utilizaban, ¿saben quiénes? Los profetas. Y muchos profetas utilizaban para mostrar el juicio que iba a haber con el ay. Era una expresión que era realmente, como les decía, una denuncia, un horror. Iba a pasar algo desastroso cuando decían esa palabra. Ay, de los que hacen tales cosas. Y yo quiero que veas ahí en Romanos 1:18. No pierdas abajo. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Este es el ay. Yo quiero que entiendas que la ira de Dios está sobre estas personas. Que va a haber un juicio total y muy fuerte. Entonces comienza a hablar Dios, ay, del que multiplicó de lo que no era suyo. Hermanos, ¿qué es lo que estaba sucediendo acá? El primer ay se refiere a la capacidad o a la rapacidad de los caldeos del afán de enriquecerse a toda costa, conquistando otros países y aún extorsionando. Entonces, algo que sucedía aquí era que ellos agarraban algo que no les pertenecía para ellos mismos. Aún incluso extorsionaban para ellos mismos. Y esto es claramente la avaricia. El desear algo que no es tuyo, ¿sí? Y estos hombres, los babilonios, conquistaban haciendo varias cosas, extorsionando, ¿sí? Tomando a hombres para que les paguen, vamos a decir, desangrándolos, ¿no? Que no se queden con nada. Este pueblo de Babilonia hacía estas cosas. Entonces aquí se ve claramente que ellos multiplicaban sus riquezas con algo que no les pertenece. Y claramente es una muestra de avaricia por la extorsión. En verdad es una riqueza mala vida. Por fraude, por opresión. No es que ellos ganaban ese dinero, sino que ellos desgraciaban la vida de las personas. Entonces era un pueblo, eran personas que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener ganancias. Y fíjate el versículo 7. Versículo 7. Dice, no se levantarán de repente los deudores y se despertarán los que te harán temblar y será despojo para ellos. Acá hay otra pregunta. Y esta pregunta se responde solo, y es que sí, porque esas personas que están siendo sangradas, que están siendo extorsionadas, se van a levantar contra estos hombres. Se van a levantar a tal punto que ellos van a ir en contra de ellos, aún les van a asesinar a ellos, van a ver el fraude y se van a levantar todo este pueblo para ir en contra de esas personas que le están extorsionando. Mi hermanos, esta es una realidad aún incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Vivimos en un mundo donde se ve mucha avaricia. Vivimos en un mundo donde se ve mucha extorsión, ¿no? En un mundo donde la gente se mueve por dinero, donde comienzan a desangrar a las personas,
donde comienzan a prestar dinero, aún incluso a matar a las personas. Y esto se ve claramente hoy en día en nuestras vidas, en nuestra sociedad, ¿no? Se ve, yo me acuerdo que vi una noticia hace poquito con mi compañero de trabajo, con Franklin, lo conocen, que vino aquí, de un hombre que puso una bomba, que era un extorsionador, puso una bomba en un lugar y al poner esa bomba, explotó la bomba y el hombre explotó junto con la bomba, lo llevaron al hospital y murió. Mira hasta qué punto puede llegar la extorsión. Aún ellos mismos mueren. Y Dios va a traer juicio sobre esas personas, sobre los que quieren dinero de mala vida, los que obtienen dinero de algo malo, ¿sí? O aún incluso de los que hacen lavado de dinero, ¿no? Todas estas cosas Dios va a traer juicio. Pero ¿saben cuál es el punto? Es la avaricia. La avaricia, ¿sí? Fíjate el versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones. ¿Te das cuenta de lo que hacían estas personas? Despojaban de sus bienes, de sus cosas a muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades de todos los que habitan en ella. Este versículo nos muestra que va a haber un juicio hacia estas personas ávaras. Serán destruidos, no tendrán nada absolutamente, no serán nada, ni ganarán absolutamente nada. ¿Sabes? Ellos podrán tener cosas terrenales, ellos podrán tener bienes, haciendo lo incorrecto, pero ¿saben cuál es lo triste? Que su alma la perderá. Su alma se perderá. ¿Qué mérito tiene que ganare todo el mundo y perdiere mi alma? Entonces, estos hombres eran tan avariciosos que extorsionaban, que hacían cualquier otra cosa para obtener dinero, pero lo que no sabían, que su alma se iba a perder, que iba a pasar una destrucción hacia ellos. Y hermanos, lo terrenal puede ser para ellos algo bueno por el dinero que tienen, pero lo triste es que van a perder su alma. La destrucción divina va a venir sobre estas personas y no va a pasar mucho tiempo para que estas personas sean destruidas, ¿sí? Y esto, tal vez te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver si yo no extorsiono a las personas? Si yo no estoy prestando dinero, yo no estoy ganándome dinero haciendo algo malo. Bueno, pero hay algo interesante, porque dice, la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Y no sé cómo está tu corazón hacia ese punto. No sé qué es lo que haces con lo que Dios te provee. Y no sé en dónde está tu corazón, en las riquezas o en el Señor. Y acá yo me ponía a pensar de esta manera. ¿Tú estás agradecido y contento con lo que tienes? ¿Estás agradecido con lo que Dios te ha dado? ¿Estás contento en el barrio donde Dios te puso? ¿En la casa donde Dios te puso? ¿Con los vecinos donde Dios te puso? ¿O deseas otro lugar? Y a veces al desear hay avaricia en mi corazón. ¿Estás contento con el agua que tienes? ¿Estás contento con la comida que tienes? ¿Estás contento en el colegio donde Dios te puso? ¿O aún incluso en la universidad donde Dios te pone? ¿Deseas algo que no tienes a tal punto que te puede llevar a tomar decisiones malas? Y acá viene algo interesante. Me ponía así estas preguntas. ¿Apuestas con tu dinero? ¿Juegas esos jueguitos que comienzan a botar más dinero si pones 10 céntimos? Si pones 50 céntimos. ¿Qué haces con lo que Dios te da?
deseas ganar más. Y hermanos, Dios no tolera la avaricia. Dios lo va a destruir. Dios no puede habitar con un avaricioso. Entonces, esto es lo que sucede en el corazón del hombre. Y fíjate, usas tu dinero para la suerte, para comprar las tincas, para comprar cábala, para comprar esas cosas y raspar y ver a ver si me gano algo. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te da? ¿Trabajas más de lo debido cuando ya tienes lo necesario? No, hay a veces que ya tengo lo necesario, no sé cómo viven, pero capaz tengo para mi agua, tengo para mi luz, tengo para comer en el mes. No, pero quiero más. Y a veces queremos más. Y eso no es correcto delante de Dios, porque Dios no te promete riquezas en este mundo. ¿Sabes lo que te promete Dios? Aflicción. En este mundo tendrás aflicción. No te dice tendrás riquezas y más riquezas. Aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo está tu corazón en esa área? Pero ¿sabes cuál es el otro punto? Es que ¿cómo vas a vivir en un mundo así? ¿Cuál va a ser tu actitud viviendo en un mundo donde la gente se conduce por la avaricia? ¿Vas a acomodarte a esas personas? ¿Sabes cómo la gente se acomoda a esas personas? Mintiendo, para no perder su trabajo. ¿Qué vas a hacer tú frente a un mundo avaricioso? Frente a un mundo que solo piensa en ellos y que el dinero para ellos es todo. Me acuerdo una persona, un compañero o compañera decía, por la plata se mueve el mono, o no sé, el mono se mueve por la plata o algo así. Que ellos sin dinero no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué vas a hacer frente a una situación, a un mundo caído y avaricioso? ¿Vas a ser diferente? ¿O te vas a acomodar a este mundo? Miren, hermanos, capaz nosotros no estamos en el contexto de Babilonia, pero hoy en día vivimos en una Babilonia, un mundo caído, un mundo perverso. Y ahí es la clave. Tu fe va a permanecer. El justo por la fe vivirá en medio de esa situación. Y ahí es donde Dios va a trabajar en mi corazón. ¿Cómo va a permanecer mi fe? Pero no tan solo está la avaricia. Fíjate en el versículo 9 al 11. Hay algo ahí muy parecido a la avaricia, que es la falsa seguridad. ¿No? La falsa seguridad. Yo quiero que veas ahí en el versículo 9, y es el otro ay. Es muy parecido, tiene que ver mucho con la avaricia. ¿Sí? Dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Ganancias, ¿no? Para su casa con codicia. Ellos quieren todo lo que tienen para su casa. ¿Para qué? Para comodidad, para protegerse, para tener una seguridad. A veces piensan las personas que con dinero hay seguridad. No, voy a estar más seguro si tengo dinero, si tengo plata. Esa es mi seguridad. Y la mayoría de las personas piensan en eso, ¿no? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto ganas? Y si no te dices cuánto, si tienes un buen trabajo, tienes esto, no hay seguridad. No, eso no está bien, puedes hacer esto, o tal cosa, haces tal cosa, no, pero... Y muchas cosas porque piensan que en el dinero está su seguridad. Y estos hombres, los babilonios, pensaban de esta manera, que en el dinero estaba su seguridad. Ahí estaba su comodidad. ¿Y sabes? Y algo dice, no podrán escaparse del poder del mal. Dios está en el control de todo.
Aunque ellos piensan que están seguros con su dinero, ellos no se van a poder escapar del mal. ¿Sabes, hermanos? Aún esto va a traer vergüenza, ¿sí? A estas personas que piensan que están seguros con lo que tienen. ¿Sí? Me ponía a pensar, fíjate en el versículo 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Esta es la muestra que traerá vergüenza para estos hombres que son avariciosos, ¿sí? Que piensan que están cómodos, que tienen una seguridad falsa con el dinero cuando no saben que ellos van a ir al infierno, ¿sí? Porque están atentando contra su propia vida. Versículo 11 dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del maderado le responderán. ¿Saben? Las piedras y todo lo que ellos hayan hecho caerá sobre ellos, ¿sí? Todas las fortalezas y los palacios que hayan hecho no servirán para nada. Ellos serán testigos de la destrucción de ellos. ¿Sabes? Hay tanta gente que se prepara para el futuro. Yo tengo que ahorrar, tengo que hacer esto, tengo que hacer tal cosa, para tal persona, para tal cosa. Y comienzan a edificar, a hacer empresas, a hacer edificios. Ellos mueren y se olvidan de esa persona. Pasan 100 años y no saben quién fue esa persona que... ¿Para qué hicieron eso? No tiene valor. Entonces, hermanos, lo que podemos ver aquí son dos ayes muy similares. Dos ayes, le digo por el aye, ¿sí? No vayan a pensar que es otra cosa, ¿sí? Dos ayes muy similares. Los primeros dos son en contra de las prácticas económicas injustas, ¿sí? Que es la avaricia. Como cuando los ricos cobran intereses muy altos solo para hacer que los pobres permanezcan endeudados. Estos ayes se refieren a esto, la avaricia, que acumula riqueza a través de métodos deshonestos. Yo sé que capaz tú no haces esto, pero delante de Dios esto es grave y va a traer juicio. Y en medio de este mundo caído, no te conformes, ¿sí? A veces pensamos que nuestra seguridad está puesta en nuestro dinero, ¿no? En nuestros logros, ¿sí? Cuando nuestra seguridad debe estar puesta en el Señor, en Dios. No sé si te ha pasado, pero a veces pensamos que con cámaras de seguridad o con algo ya no nos va a pasar nada. O capaz pensamos que confiamos más en nuestras comodidades, en lo que podemos obtener, ¿no? Para estar satisfechos para el futuro. A veces nos asustamos, ¿no? Cuando salimos de casa. A mí me ha pasado. Me acuerdo que yo salí de casa y dejé las ventanas abiertas. Y las ventanas no tienen rejas en mi casa. Bueno, donde vivimos con los chicos. Eso es abierto. Uno puede subir con una escalera y meterse, normal, no pasa nada, ¿sí? Y una vez yo me acuerdo que dejé todas las ventanas abiertas para que se ventile y me fui. Pero en mi cabeza estaba esto: si entran a robar, si pasa tal cosa, si caso, la tele, la computadora. Yo estaba así. Decía, y a veces pensamos, pero si pondrían rejas, si gastarían, si pondrían cámaras, ahí sabrían. Y pensamos que la seguridad está en nuestros bienes, en nuestro dinero. Cuando Dios es nuestra seguridad, no importa. Si entran y lo roban, Dios tiene el control. ¿Dirías eso? Si Dios no te dio la posibilidad de poner rejas, de hacer algo, bueno, es donde Dios te puso. Es lo que Dios te ha permitido vivir y Dios está en el control. Y a veces esto pasa en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué desconfiar en el Señor? Y si te quitan algo que a ti te pertenece y es valioso, bueno, ¿en dónde está tu confianza? ¿En eso que te quitaron?
en eso valioso. Tu confianza y tu seguridad no debe estar en las riquezas. ¿En dónde debe estar? En el Señor, en Dios. ¿Te das cuenta cómo en la avaricia, hasta qué punto uno puede llegar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo te estás mostrando con esta situación? Y hermanos, vivimos en un mundo que es así, que su seguridad es el dinero. Su seguridad es poner cosas. Su seguridad es hacer tantas cosas para que no entren a robar. Pero sabes, nada es seguro si no estás con Dios. ¿Sí? Así que hermanos, no pongas tu seguridad en la avaricia, en el dinero, en lo que puedes obtener. ¿Sí? Tu seguridad es el Señor. Y si Dios te permite dormir en cartón, amén. Si Dios te permite dormir o bajo la lluvia, esté contento. Mientras estés agradecido al Señor, ¿para qué confiar en riquezas y en seguridad vanas? Eso no quiere decir que no trabajes, que no inviertas. Lo que quiere decir es que tu confianza no debe estar en tus bienes, en tus casas, en tu comodidad, no debe estar en el Señor. ¿Sí? Así que cuidemos nuestro corazón de estas situaciones. Bueno, hermanos, no tan solamente está la avaricia, entonces, sino que hay otra cosa más. Y fíjate ahí en Habacuc 2, del versículo 12 hasta el 14. Acaba de hablar acerca de la violencia. No sé quiénes acá son violentos. No puedo preguntar eso, ¿no? Pero habla de la violencia. ¿Sí? No tan solamente está la avaricia, sino que Dios va a traer juicio a esas personas violentas. Fíjate en el versículo 12. Hay del que edifica su ciudad ¿con qué? Con sangre. Y del que lo funda una ciudad con iniquidad. Versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. Porque la tierra será llena de conocimiento de gloria de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Este tercer ay tiene que ver con las personas que esclavizaban con violencia. Los trataban como animales, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos edifiquen sus casas. Entonces, hay de que edifica la ciudad con sangre y que funde con ciudad con iniquidad. ¿Sabes? Estos hombres agarraban a las personas, lo trataban como animales. ¿Sabes cómo trataban a las personas como animales? Ni comida le daban. Que trabajen hasta que mueran. Así eran tratados. Y si se morían esas personas, no importa. Pero estas personas eran violentadas a tal punto que los azotaban, les esclavizaban. Hay de esas personas que hacen eso. Hermanos, vivimos en un mundo así, ¿no? Yo no veo a un esclavo acá. No veo a ninguna persona esclavizada por otras personas. Cada uno vive su vida así. Pero estamos siendo esclavizados por la sociedad de este mundo, por el sistema de este mundo. Esclavizados y bombardeados, ¿sabes con qué? Con el humanismo, con el materialismo, ensangrentados de esa manera. Y aún incluso eso es lo que domina en su vida de estas personas, que son violentos cuando van en contra de ellos, cuando van en contra de lo que ellos piensan. Entonces, y además fíjate en el versículo 13 dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? ¿Tú crees que esta pregunta, a qué se refiere? ¿Que ser violentos, esto no es de parte de Dios? No. Estos hombres decían: ¿y esto no es de Jehová? No, no es de Dios. Dios no puede ver la violencia injusta, derramando sangre.
Entonces, hay algo interesante aquí, porque estos hombres hacían sus propósitos obteniendo personas para violentarlas totalmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos frente a un mundo violento? ¿Qué hacemos frente a un mundo realmente que tú pasas por la calle, le pisas el pie a alguien y ya te comienza a pegar, ¿no? ¿Qué vas a hacer frente a una situación así? Hermanos, esto no está independientemente hacia nuestro mundo. Vivimos en un mundo violento, en un mundo donde la gente está enojada todo el tiempo. A mí me pasaba cuando trabajaba, subía al bus y la gente comienza a gritar, comienza a hacer cualquier cosa, el chofer se baja, se comienza a pelear con el otro chofer, y luego comienza ahí y todo, y la gente grabando, y todo comienza, y la gente se goza de ver violencia, ¿no? Pero, ¿yo qué hago en medio de esa situación? ¿Cómo actúo? Y hermanos, hay a veces que no actuamos de una manera apacible, de mansedumbre, con misericordia, sino actuamos de una manera mala, violenta. No sé si te ha pasado, pero haciendo eso nos acomodamos a este mundo. A mí me pasa, más en el carro, ¿no? Porque en el carro más estoy en el bus. Cuando le grito al cobrador, ¿no? Y a veces ya me acuerdo Luis o Coname, tranquilo, ¿por qué me gritas al cobrador? ¿No? Porque me está cobrando de más, eso no es justo, ¿no? Y así, y yo pienso que no es justo y que lo tengo que... Y ya el cobrador ni me quería mirar porque pensaba que le iba a gritar, ¿no? Porque ya estaba allá. Pero, ¿qué hago en medio de una situación así? Entonces, no necesito vivir de una manera así, como el mundo vive. Y hay muchas situaciones que uno puede obtener, puede aún incluso guardar violencia y un día explotar a tal punto que puede lastimar a alguien, golpearlo. Entonces, y es así. Entonces, ¿qué haces con tus palabras? ¿Cómo son tus palabras? ¿Son violentas? Dices, no, así soy porque yo sí hablo. Así soy, y nadie me va a cambiar. No es así. Dios no puede habitar con la violencia. ¿Dios qué dice? Llenos de bondad. ¿Y de qué? Y de mansedumbre. ¿Cómo tengo que hablar a esa persona? No, ya te pagué ya. No, llenos de bondad y de mansedumbre. No sé si a ti te pasa, pero cuando estás airado, no te da ganas de hablar de bondad y de mansedumbre, no te da ganas de agarrarlo y cachetearlo, ¿no? Y que despierte, ¿no? Y de ahí le dices, ¿por qué haces eso? Y comienzas a gritar. Pero piensa, eso es bondad y mansedumbre. Y a veces nos justificamos diciendo, así soy, ¿no? Como un TikTok que veo ahí, así soy, ¿no? Una viejita que dice, así soy. Entonces, no eres así. Dios necesita que nosotros podamos vivir llenos de bondad y de mansedumbre, aunque veamos injusticia. Entonces, ¿cómo vas a marcar la diferencia en un mundo violento? Cuando tú también eres violento, ¿no? Cuando tú también actúas de la misma manera, aún en tu trabajo, aún con tu hijo, aún con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, con cada persona que está ahí. Y a veces es tragar saliva y amar, ¿no? Y mostrar una cara que pueda amar a mi hermano, porque aún con mis actitudes
le puedo decir que no le estoy amando, ¿no? Así que, hermanos, Dios, fíjate lo que dice el versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, mas las aguas cubren el mar. ¿Sabes, hermanos? Dios está obrando en cada situación. Todo lo que sucede es porque Dios está actuando de una manera divina. Y Dios va a traer justicia divina sobre estos hombres violentos que tratan a las personas como animales, como perros. Sí, hermanos. Así que hay que cuidar nuestro corazón, ¿no? Hay que cuidar cómo estamos andando. Y recuérdate, necesito ser amable, apacible, lleno de bondad delante de Dios. Pero hay otro ay también que vemos ahí. Fíjate en el versículo 15 hasta el versículo 17. Y este ay se refiere a lo inhumano del hombre. ¿Qué es inhumano? Vamos a leer ahí algo que no es normal, que en el humano puede suceder. Fíjate en el versículo 15, dice: ay del que ha de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Sabes? Acá es algo terrible, ¿sí? Estos hombres lo que hacían era embriagar. ¿Tiene que ver, ¿sabes con qué? Embriagar a una mujer. Los babilonios tenían por costumbre, sí, de embriagar a una mujer y colocar desnuda a esa mujer en un lugar. Y sabes, ellos cometían cualquier cosa de aberracidad, ¿sí? Con la idolatría que ellos tenían, con la fornicación que hacían, era totalmente algo inhumano, algo terrible. Entonces, estos hombres actuaban de esta manera, algo no natural, ¿no? Algo que no puede caber en la cabeza de una persona. ¿Cómo puede hacer eso? Y fíjate en el versículo 16: te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y el vómito de la ofrenda sobre tu gloria. ¿Qué se refiere a ese cáliz? El juicio de Dios va a venir sobre él. La mano de Dios va a venir sobre esas personas inhumanas, sobre esas personas que hacen algo que no es natural, ¿sí? Y hermanos, no sé si ves el mundo, pero hoy en día hay gente que hace cosas que no es natural. Hace poco salieron de los Terians, ¿no? Estas personas que se creen perro, que se creen gato, que se creen árbol, que se creen niños, y dicen: yo soy un niño, yo no soy grande, que se creen niños de 5 años. Y vivimos en un mundo así. Aún personas viviendo en la lascivia, en la fornicación, haciendo cosas inhumanas. Yo tenía me acuerdo de esta situación. Mi mentor en Argentina, en el CCP, me contó de una situación que yo en mi mente no cabía. Se llama Carlos, y él me dijo una vez: ¿sabes cómo está la humanidad? Me contó de una situación de un hombre que abusaba de su propio perro. Y yo decía: ¿hasta el punto puede llegar una persona así? ¿Sí? ¿Te das cuenta lo que no es, lo que el hombre puede hacer? Y estos hombres, los babilonios, hacían estas cosas. Había crímenes, desnudaban a una persona, cometían actos impuros, ¿sí? Y hermanos, vivimos una sociedad así, una sociedad inhumana, una sociedad violenta, una sociedad avara. Pero ¿tú cómo te muestras frente a esa situación? Pero yo no hago esas cosas, yo no hago esas situaciones. Pero acá hay algo interesante.
Capaz no haces esta situación, capaz no vives de esta manera, pero ¿cómo tú vives en tu vida? Vamos a decir, más profunda que solamente Dios conoce. ¿Cómo son tus pensamientos? Aún incluso hay gente que se burla de cosas de doble sentido de homosexualidad, ¿no? Hablan de un homosexual y la gente se ríe. Y a veces somos partícipes en esa situación. Entonces, ¿cómo te muestras a cosas así? Dice, yo nunca lo voy a hacer, pero si participas ya eres culpable. Entonces, hay que ver de esta manera porque hay cosas que nuestro corazón puede hacer. Nuestro corazón al inicio dice que es perverso y engañoso, no hay quien lo conoce. Entonces, tu corazón lo puede hacer. Tú lo puedes hacer, solo que la gracia de Dios no te ha permitido vivir ese contexto para no hacerlo. Pero si tienes el contexto y estás en ese momento capaz, el corazón lo quiere hacer. Entonces, ¿cómo estás mostrándote frente a un mundo inhumano, frente a un mundo violento, frente a un mundo avaro? Pero el otro, y al final del versículo 18 al 20, es lo último, que es la idolatría. La idolatría, creo que acá es un punto donde va a tocar mucho nuestra vida, nuestro corazón. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Es una pregunta, dice, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confían en el hacedor de su obra. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que funden una estatua? ¿De qué sirve que hagan algo? Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 19. Ay, del que le dice al palo, despiértate. No sé si entienden lo que dice Dios. Es como que estarían hablando a un palo que no tiene ojos ni boca y le dicen, despiértate. Ay de ellos. Hay de ellos que cometen idolatría de esta manera. Con un objeto que ni se mueve. Fíjate lo que dice ahí después, ¿no? Despiértate. Y a la piedra muda, levántate. Hay de esas personas, ¿no? Les parecieran loquitos, ¿no? Que estén hablando de una piedra, que estén hablando de un palo, ¿no? Es raro que le estén adorando a una piedra, a un palo. Hay de esas personas que confían aún incluso en una pintura, ¿no? Ese Señor de los milagros que no se destruyó en el terremoto, ¿no? ¡Qué milagro! Que están confiando en esa pintura, en esa pared. Entonces, hay de ellos. Y acá utiliza un poquito el sarcasmo, porque ¿quién puede hablar de un palo, no? ¿Quién puede hablar de una piedra? Me acuerdo que hubo un profeta que también utilizó el sarcasmo. ¿Se acuerdan de Elías? Que estaba ahí viendo a esos sacerdotes de su dios Baal, dando vueltas, rasgándose todo. ¿Y qué le dice Elías? Grita más fuerte, ¿no? A ver si les escucha, bueno. Y grita. Entonces, Elías le miraba y decía, están locos. Cuando confiaban en algo que realmente ni tenían nada para confiar. Entonces, también había, ¿no? otros hombres que se burlaban de estas personas que adoraban imágenes, ¿no? Entonces dice, ay de esas personas que le dicen al palo, despiértate. Hay de esas personas que le dicen a la piedra muda, levántate, ¿no? Hay de ellos. Y fíjate lo que dice, ¿podrá él enseñar? Esa piedra te podrá enseñar, y aquí está cubierto de oro y plata. No hay espíritu dentro de él, no hay nada.
dentro de esa persona. De esa persona, de esa estatua, perdón, que la están adorando. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo así. En un mundo donde la idolatría está expuesta. Donde capaz no adoran a imagen. Hace poquito, ayer, cuando hicimos limpieza acá, cuando estuvimos haciendo limpieza aquí, ayer, estuvimos sirviendo todo. Cuando salí yo, me fui justo por un camino donde hay una iglesia católica y estaba llenecito la iglesia. Dije, uy, esa iglesia está llena. Están ahí. Y cuando miré, escuchaba la prédica, estaba pasando, escuchando lo que enseñaba, porque pasaba despacito para escuchar un poquito mejor, ¿no? ¿Qué es lo que estaban enseñando? Y miraba a la gente repleto, y dije, uy, mi barrio es católico, pero bien católico, y repleto, hasta rebalsando, la gente parada atrás con los hijos, y decía, ¿qué estará pasando acá? Entonces cuando veo al predicador, estaban haciendo, no sé, un ritual, ¿qué cosa será ahí? Pero, y bueno, como un templo católico, ¿no? Que tienen todas las imágenes, todas las cosas, pero lo que más me sorprendía era ver a la gente, demasiadas personas. Yo me creí que alguien se estaba casando, ¿no? Porque seguro ahí, pero no, eran muchas personas escuchando algo erróneo, ¿no? Entonces nuestro mundo, nuestra sociedad es idólatra. Nuestra sociedad le gusta el engaño. Pero hay otra gente que confía en otras cosas, ¿no? Que confían en su dinero, ¿no? Que confían aún incluso en ellos mismos, que tú eres el que puedes hacer todo, que confía solamente en ti, tú puedes lograr todo, tú y tú y tú y tú, ¿no? Hay gente que piensa así. Entonces, aquí está lo interesante, porque la pregunta es, ¿somos idólatras? Vivimos en un mundo idólatra, sí, pero nosotros somos idólatras. ¿Y saben la Biblia? Perdón, no la Biblia. Un hombre dijo que nuestro corazón es creador, crea muchos ídolos. Primero crea un ídolo y después de ese ídolo crea otro ídolo. Y capaz es el dinero, capaz es mis hijos, mis estudios, ¿no? Capaz, no sé, tu trabajo. ¿Qué es lo que... ¿Sabes cómo se ve un ídolo en nuestra vida? Cuando gastas más tiempo en esa cosa que en Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo estás gastando en eso? No sé, capaz tu ídolo puede ser la limpieza, capaz tu ídolo puede ser otras cosas que también no se ven malas, ¿no? Y no estás atendiendo otras cosas que son importantes. Capaz las películas, las series, ¿no? Y estás solamente viviendo para eso. Y hermanos, nuestro corazón es un templo de ídolo. Estamos cada rato cambiando de ídolo. Y saben, hoy en día hay gente que confía en su dinero, en sus propios ídolos que ellos tienen. Así que es necesario que nosotros debemos de saber cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Mira, acá Habacuc habla sobre un pueblo avaro, sobre un pueblo, ¿qué más decían? Un pueblo violento y un pueblo idólatra, ¿no? Entonces, y un pueblo inhumano. Y estas cosas es lo que sucede en nuestro mundo, ¿sí?
es lo que vivimos, hermanos. Entonces, yo lo que estaba pensando, hermanos, y lo que me ponía yo mismo a ver en mi situación es esto: ¿cómo estoy viviendo en un mundo así? ¿Qué es lo que estoy haciendo frente a un mundo así? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Me acomodo a este mundo? Igual como el mundo vive. Fíjate el versículo 20, y acá concluye todo lo que dice ahí. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está en su santo templo y que toda la boca se cae delante de él. ¿Por qué? Porque Él está en el control de todo. Él va a traer juicio. Y no puede decirle a Dios: ¿qué haces? Como dice ahí Daniel. No le puedes decir: ¿qué haces, Dios? Lo que Dios dice es que te calles. Que te calles, porque Él está en el control de todo. Y normalmente nosotros nos quejamos, como pasó con Habacuc. Nos quejamos y seguimos quejándonos. Y Dios le confronta a Habacuc: no tienes que decir nada. Yo estoy en el control de todo, absolutamente todo. Entonces tú dirás: ¿pero cómo? Dios está en el control de... Dios permite la avaricia, Dios permite la violencia, Dios permite lo inhumano que vivimos, Dios permite todas estas cosas que estamos viviendo. Hermanos, todo está bajo su voluntad. Dios es soberano y Él hace absolutamente todo. Obviamente que Él no puede pecar. Él no hace pecado. Pero Él está en el control de todo. Absolutamente todo. Y Él va a acomodar todo para su voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces Dios permite la violencia y Dios lo permitió. Porque Él está en el control de todo. No, pero yo tengo que hacer algo. Y te dice: cállate. No tienes que hacer nada. Dios está en el control de todo. Me acuerdo cuando, no sé si lo conté una vez, pero me acuerdo que un amigo quería hacer justicia por algo que había sucedido, que le habían robado el celular. Y me dijo: vamos, Kevin, somos dos y él es uno. Somos tres, había otro más, y él es uno. Vamos a sacarle el celular que nos han robado. Y yo le dije: ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a ir? Ya que Dios se encargue, Dios quiso, no vamos a hacer nada, ¿no? Y a veces nuestro corazón es así. Queremos hacer justicia propia cuando Dios te dice que calles. Que calles. ¿Y sabes qué tienes que hacer? En medio de una situación así, vive por fe. El justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Vivir por la fe que Dios me da. Entonces, en medio de esa situación terrible, en medio de un contexto terrible, tengo que vivir por fe al Señor. Tengo que vivir por mi fe que Dios me dio. Eso va a hacer la diferencia en un mundo pagano. Porque Dios va a traer justicia, pero si tú vives por tu fe, vas a marcar la diferencia. Entonces, ¿qué vas a hacer en un mundo así? Tu fe. El que permanece hasta el fin, este será salvo. Tu fe de permanecer en el Señor. Sigue al Señor. Sigue confiando en Él. Toma tu cruz y sigue en el Señor. Despójate de todo y confía solamente en Él. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en un mundo también? Y sabes, Dios nos da la respuesta en su palabra. Fíjate ahí en qué debemos hacer frente a un mundo pagano. Fíjate en Juan 16:33. Jesús hablando aquí. Juan 16:33. Dice: Jesús dijo: en el mundo tendréis, ¿qué dice?
aflicción. Pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Entonces, ¿qué vamos a tener en el mundo? Aflicción. ¿Y en quién debe estar puesta nuestra fe? ¿En quién debemos confiar? En Jesús, en Cristo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, necesitamos confiar en el Señor en un mundo caído. ¿Sí? Fíjate en 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo, hermano, va a pasar. Sus deseos también va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sé si tú te imaginas, pero hay momentos que yo me imagino que un día que cuando Cristo venga voy a estar con Él para siempre, voy a vivir con Él para siempre. Ya no voy a estar más en este mundo, sino en un cielo nuevo, una tierra nueva. Siempre con Él, conociéndole a Él. Y entonces voy a estar completamente con Él. Entonces, el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Quién va a permanecer para siempre? El que tiene fe en Él, el que confía en Él, el que vive para Él. Y con esto quiero terminar con Romanos 12:2. Con ese versículo quiero acabar. Romanos 12:2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, aquí hay algo interesante, porque lo que Dios te está diciendo es: no te conformes a este mundo caído. No te conformes a este siglo, sino transformaos, que dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a transformar? Lo que Dios quiere transformar es tu mente. Dios quiere transformar tu corazón. ¿Pero con qué? Con la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? Fíjate en el versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esa verdad son las misericordias de Dios. Lo que Cristo hizo por ti en una cruz, derramando su sangre. Recuerda esto: la compasión de Dios hacia tu vida. Entonces, si tú entiendes con claridad qué es lo que Cristo hizo por ti, no te vas a conformar a este mundo, sino vas a hacer su voluntad. Ahora, aquí es lo que viene el trabajo de cada creyente. ¿Te estás conformando a este mundo? ¿Te conformas a las amistades de este mundo? ¿Sigues la avaricia como lo hace el mundo? ¿Eres violento como lo hace el mundo? ¿Te complaces con lo humano del mundo? ¿Hay idolatría en tu corazón? Entonces, esto es para que comenzamos a vivir, hermanos, en fe, en medio de un mundo caído. El justo por su fe vivirá. Entonces, en las épocas de Habacuc, ¿quién iba a vivir? El que tenía fe, el que vivía por su fe. Entonces, lo que Dios le quiere decir a Habacuc es que tú mantén tu fe en un mundo caído. Hermanos, Dios capaz te va a permitir ir a visitar a una familia que capaz son idólatras, creen en otras cosas, pero tú mantén firme tu fe. Dios capaz, no sé, en su soberanía te manda a un lugar con tu familia que están tomando, celebrando,
ahí alcohol, haciendo cualquier cosa. Tú pon tu fe firme. Una convicción firme y decir, me retiro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque a veces con la familia es más difícil, ¿no? A veces con la familia dice, no, pero quiero acompañar. Bueno, el justo por su fe vivirá. Y si tú continúas estando en ese lugar, puede tu corazón pecar, escuchando música que no le agrada a Dios, ¿no? Permitiendo cosas. Y si tú te vas, el mundo se enojará contigo, tu familia. Pero ¿qué dice? El justo por su fe. No importa que se enojan contigo. Tú tienes que vivir por fe en Cristo, tener convicciones, ¿sí? Así que, hermanos, esta es la realidad de nuestro mundo. Es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a permanecer? Dios va a traer juicio con cada pecado. Y capaz hay estos pecados en tu vida. Capaz hay estas situaciones. Dios va a traer juicio. Y Dios va a traer a luz tu pecado. Sí, porque nada se esconde delante de Dios. Siempre lo va a traer a luz el pecado. Entonces, hermanos, me gustaría que nos pongamos de pie y que Dios haya hablado en nuestro corazón. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y oramos a nuestro Dios y Señor. Capaz tú eres creyente, capaz tú conoces a Dios, pero ¿cómo te estás comportando en un mundo pagano? ¿Qué es lo que estás haciendo en un mundo violento, en un mundo idólatra, en un mundo inhumano, en un mundo avaricioso? ¿Te estás conformando a este siglo? Entonces, si capaz te estás conformando y estás viviendo como este mundo está viviendo, es tiempo de arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Vivir una vida de fe solamente para Dios, no para lo que el mundo te ofrece. Y dile ahí, Señor, ayúdame, porque tú conoces mi corazón. Sabes que estoy expuesto a un mundo idólatra, estoy expuesto a un mundo caído, donde a veces mi corazón quiere pecar, donde a veces reacciono con violencia, donde a veces hay una falsa seguridad en mi vida por la avaricia. Ayúdame a solamente confiar en ti y que mi fe esté puesta en ti, Señor. Capaz no le conoces, capaz no entiendes, pero déjame decirte que Dios va a traer juicio sobre el pecado. Y ese juicio es que tu alma se perderá en el infierno. Y es necesario que tú te arrepientas y veas a Cristo como tu Salvador personal para que Él te salve. Y dile que te salve de todos los pecados y que te arrepientes de todo lo que has hecho y que has visto un corazón avaricioso, corazón inhumano, y pídele al Señor que te perdone. Y Él escucha un corazón arrepentido. Señor Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento.